Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este video. Es una pequeña reseña de un libro. En un momento se los voy a mostrar, pero en primer lugar quiero darte la bienvenida. Gracias por estar acá y gracias por estar viéndolo, ¿no? Espero que te guste mucho y que al menos te logre despertar el interés, ¿no? Esa chispa de interés necesaria para poder adentrarte en un libro. Esta es una reseña que se realiza en el marco de la Feria Virtual del Libro y Cultural del Instituto Politécnico Nacional. Mi nombre es José Antonio González Pensamiento, yo soy licenciado en Psicología, egresado del Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud, Unidad Santo Tomás, obviamente del Instituto Politécnico Nacional, ¿vale? Ese es mi alma mater. Y bueno, en esta ocasión vengo a reseñar un libro igual de divulgación científica, ¿no? Es un libro, ¿cómo decirlo? Es un libro publicado por la Casa Editorial del Instituto Politécnico Nacional. Y pues tiene esta reseña tiene el propósito precisamente, como te decía, de despertar el interés de más lectores, ¿no? Sobre todo por literatura científica. Yo siempre hago mucho énfasis en que cuando tú quieres realmente adquirir conocimiento, realmente quieres adquirir información valiosa, es sumamente importante que sea en un marco científico, ¿no? Es importante que sea avalado y respaldado por una institución seria, ¿no? Porque mira, cualquiera puede leer cualquier cosa de cualquier tema en Internet, en bases de datos de diferentes artículos, etcétera, etcétera, pero el tener investigación confiable y sobre todo, sabes, adaptado a la población mexicana, eso es invaluable. Y esa información que tú puedes leer en un libro y que sabes, ¿no? Y puedes estar tranquilo de que la información que tú estás adquiriendo ahí te es de utilidad porque o sea, está respaldada por una institución, está respaldada por investigación científica. Eso no tiene, sí, no tiene precio. Ese es el punto de esta reseña. Espero que con el libro que voy a reseñar el día de hoy te resulte de muchísimo interés, porque es un tema que nos concierne a todos los mexicanos y yo podría decir que a nivel mundial. ¿No? Podría decir que a nivel mundial, pero bueno, no voy a ir hasta allá. Quedémonos solamente con México. Vamos a empezar a abordar un tema muy importante desde un enfoque, es que es un enfoque muy curioso porque es medicina. O sea, quien escribió este libro, que estoy por decirte, es una doctora en medicina, pero con un enfoque social, ¿no? O sea, como una onda como muy, muy integral. ¿No? Ahorita incluso desde el título se puede ver, ¿no? Donde toma en cuenta y precisamente explica las enfermedades que nos están matando y nos están afectando a los mexicanos a partir de el sistema de creencias, a partir de la cultura mexicana. Entonces vas a ver cómo está bien padre, está súper genial. ¿Por qué? Porque se agarra de todo eso y dice, ok, la diabetes, mira, no te voy a hablar de la diabetes, ¿no? Porque ya todos sabemos lo que es la diabetes, ¿no? O bueno, no todos lo saben, pero lo puedes investigar en millones de libros de medicina, incluso en internet, te puedes meter a la página de la OMS y está lo que es la diabetes, ¿no? La diabetes mellitus tipo 2, que en particular es la que nos está matando a los mexicanos. Pero cuando tú dices, ok, ¿cómo explico la diabetes a partir del sistema de creencias del mexicano, a partir del estilo de vida, a partir de los hábitos alimenticios que tiene, a partir de las creencias que tiene con respecto a la comida, etcétera, etcétera, etcétera? Entonces se vuelve sumamente enriquecedor, ¿no? Porque te permite entender mucho más y esto quizás sea la puerta de entrada para los profesionales de la salud, que por ejemplo yo soy un profesional de la salud, yo soy psicólogo, que nos abre la puerta para poder empezar a trabajar en equipo y poder lanzar propuestas que no sean completamente inútiles, que no solamente el paciente llegue con el médico y el médico le diga, ok, ¿qué tienes? Ya te hice estudios, ya te diagnostiqué, ¿cómo se llama? Ya te diagnostiqué diabetes, entonces a partir de ahora tu dieta va a ser esta, ¿no? Pero si tú le mandas verduras con pechuga de pollo asada todos los días, cuando el paciente lleva años o toda su vida tomando Coca-Cola en todas las comidas, ¿no? O sea, sin tomar agua, ¿no? Comiendo empanizados y capeados durante toda su vida y se come hasta 8, 9, 10 tortillas en la comida, pues va a ser muy difícil que te sigas esa dieta, te la vas a seguir 3 meses y después va a volver a lo mismo. Y el problema es que este paciente ya tiene una enfermedad. Entonces, cuando tú entiendes a las enfermedades desde un enfoque cultural, ¿no? Desde un enfoque incluso también psicológico, ¿no? De hecho, por eso me gustó tanto este libro. Es sumamente, sumamente enriquecedor porque entonces, o sea, como que nos pone a pensar y nos pone a trabajar a los profesionales de la salud de cómo tendrían que ser nuestros planes de intervención para lograr lo que se conoce como adherencia terapéutica o apego al tratamiento, que esa es una variable crucial que todos los psicólogos de la salud y todos los médicos que están enfocados en el sistema público están buscando como de lugar seguir investigando y llegar a nuevas cosas que nos permitan hacerlo. ¿Por qué? Porque la adherencia terapéutica es esto, ¿no? ¿Qué tanto tú te puedes apegar a un tratamiento médico? Entonces, el grado en que tú te apegas al tratamiento, esa es la famosa adherencia terapéutica o el apego al tratamiento, ¿no? O sea, la medida en la que tú sigues las indicaciones de los profesionales de la salud para que la enfermedad que tú tienes no avance. Entonces, bueno, ya, esa manera de introducción, ahora vamos ya directo con el libro. ¿Cómo se llama? Desde el título a mí me enganchó muchísimo, por eso lo pedí, ¿no? Por eso fue el que yo dije, ok, yo quiero leer ese y reseñarlo, espero que te guste. Fíjate, el título es
De algo se tiene uno que morir. Una perspectiva sociocultural de las enfermedades crónico-degenerativas. Esta es como la portada, se las enseño. Espero que se vea bien. Entonces, como ahí te dicen, ¿no? Una perspectiva sociocultural de las enfermedades crónico-degenerativas. Y eso me parece genial, ¿no? Porque es una doctora que trabaja precisamente en la Escuela Superior de Medicina del Politécnico Nacional, es docente, o bueno, al menos enseñaba, porque este libro se publicó en 2012, es una investigación que se publicó en 2012, ¿no? Es una investigación cualitativa. Sí, o sea, no es cuantitativa, no te va a manejar o sea, sí te maneja muchas estadísticas, pero son estadísticas que sacaron otras investigaciones. O sea, ella no, su modelo de investigación, o sea, el modelo, o sí, el modelo que trabajó acá no fue para nada, no fue para nada experimental ni tampoco fue cuantitativo, más bien fue como documental. Yo me atrevería a catalogar esta investigación como descriptiva, o sea, no es experimental. Si no introduce una variable nueva, más bien se pone precisamente a entrevistar, ¿no? Ahorita llegamos a eso, voy a ir poco a poco, no voy a ir describiendo cada uno de los capítulos del libro porque pues checa la extensión, no sé, está un poco choncho y tampoco es la idea hacer como un mega documental de 4 horas para poder explicar a detalle este libro. Más bien voy a centrarme como en algunos puntos centrales de los grandes apartados que maneja el libro, ¿no? Porque mira, información hay para dar y regalar. Entonces espero que te resulte de mucho interés y pues vamos a comenzar, ¿no? Entonces ya te dije, de algo se tiene uno que morir, ¿no? Y precisamente esto, o sea, es el título representativo de este libro, ¿no? O sea, ya el subtítulo es más técnico, ¿no? De un enfoque sociocultural de las enfermedades crónico-degenerativas. Pero, o sea, el tema central del libro, o sea, de esta investigación, es precisamente las enfermedades crónico-degenerativas, ¿no? Y es que entonces empieza con, ok, ¿cuáles son las 10 causas de muerte principales en México actualmente? Y acuérdate que esta investigación salió en 2012, pero la cosa no ha cambiado mucho. De hecho, lo que dice ahí se ha exacerbado muchísimo. O sea, nos siguen matando las mismas cosas, pero a un nivel mucho más importante o mucho más grande, ¿no? O sea, si antes mataba a decenas de miles, ahora está matando a cientos de miles, ¿no? Entonces, ¿cómo empieza esta investigación? Esta investigación empieza así, diciendo que necesitamos nosotros como profesionales de la salud, médicos, psicólogos, trabajadores sociales, ¿no? O sea, ¿cuáles otros? Enfermeros, o sea, todos los encargados de trabajar con la salud de las personas, necesitamos mirar más allá. ¿Por qué? Porque cada profesional de la salud está centrado como en su burbuja, ¿no? Ella como médico habla específicamente de los médicos, ella no le va a tirar pedradas a los psicólogos, ni a los trabajadores sociales, ni a los enfermeros, va a decir, todos los médicos necesitamos ver qué onda, necesitamos ser críticos con respecto a cómo estamos abordando los problemas actuales de la población mexicana, específicamente relacionados con enfermedades. Precisamente es la crítica, ¿no? O sea, es como, y piénsalo tú, seguramente has ido a cualquier consulta médica, ya sea a farmacias similares o a médico particular, etcétera, etcétera, y tienen un modelo clínico, o sea, el modelo clínico y el modelo médico tradicional, ¿cómo es? Esto no viene en el libro, esto es como un contexto que yo te doy para todos aquellos que no son profesionales de la salud. El modelo médico tradicional es así. El paciente llega con un padecimiento. Ese padecimiento tiene una serie de signos y síntomas. Entonces yo tengo que preguntarle al paciente y tengo que detectar los signos y síntomas que están relacionados. Esos signos y síntomas van a agruparse, ¿no? Se les llama cuadros sintomatológicos y a partir de ahí yo lo que voy a hacer es un diagnóstico. Ah, mira, la serie o el cuadro sintomatológico o la serie de síntomas y signos que tú estás presentando se le conoce como tal, ¿no? Se le conoce como gripa, se le conoce como faringitis, se le conoce como infección en el estómago, ¿no? Y así, o sea, esos son como los más comunes en la atención de primer nivel, por así decirlo, a nivel de centro de salud, ¿no? O a nivel de farmacias similares, etcétera, etcétera. O sea, ¿por qué llega la gente? Porque tiene fiebre, porque le duele la garganta, porque tiene gripa, tiene el cuerpo cortado, porque tiene diarrea, etcétera, etcétera. Hago un diagnóstico y a partir de ahí, de ese diagnóstico, ya detectando la enfermedad que tú tienes, entonces yo te puedo mandar el mejor tratamiento, que en la medicina predominante en México es alópata y es farmacológica, ¿no? Entonces, la medicina precisamente va a ser, ok, entonces tómate esto. Así es como el proceso, es a muy grandes rasgos, obviamente esto es mucho más complejo, ¿no? Pero a grandes rasgos es así. La principal herramienta de diagnóstico en México es la entrevista clínica y la entrevista clínica está centrada en signos y síntomas, es decir, qué es lo que hay de malo en ti para poder arreglarlo, para poder curar precisamente. Entonces empieza haciendo como una crítica al ejercicio de la medicina en México, ¿no? La doctora, creo que no te dije su nombre, ¿no? Tiene un nombre un poco difícil de pronunciar, sobre todo si no eres mexicano. Incluso a mí me cuesta trabajo, ¿no? Es la doctora Cuauhteotita Jiménez Castañeda. Mira, ahí te lo pongo. Cuauhteotita Jiménez Castañeda. Entonces la doctora
hace una crítica y te dice que necesitamos empezar a ver más allá de qué es lo que está pasando con los pacientes. ¿Por qué estamos fracasando? ¿Por qué o sea, lo que sigue matando a los mexicanos sigue siendo lo mismo? Entonces dice, hay que voltear a ver, ¿no? O sea, necesitamos ya voltear a ver mucho más allá del modelo tradicional de la medicina, de lo que es la evaluación, diagnóstico y tratamiento, y necesitamos ver mucho más allá. ¿Por qué? Bueno, esto viene mucho más adelante, pero te lo spoileo de una vez, ¿no? Porque dice, antes lo que mataba a los mexicanos eran procesos infecciosos. Antes los virus estaban a todo lo que da, ¿no? Entonces nos moríamos de infecciones, o sea, las personas muchas veces, los niños sobre todo, morían de deshidratación, ¿no? ¿Por qué? Por las diarreas que les daban y es que no se los podían parar, no se los podían parar, ¿no? O sea, derivado de una infección estomacal. ¿No? Se morían de fiebre, o sea, tenían o sea, ya en una fiebre muy elevada, te entraban en un shock o en un estatus epiléptico, se les daban convulsiones y de ahí no los sacaban y se morían. O se morían de gripas o de influenza, o sea, cosas así. ¿Cuál es uno de los grandes logros de la medicina alópata occidental? ¿No? Porque esta, o sea, la medicina alópata está sobre todo presente en Occidente, ¿no? En Oriente todavía está, o sea, ahí todavía se respeta y se ejerce mucho la medicina, pues, la medicina oriental, no sé cómo decirle, ¿no? O sea, la medicina que no se centra en fármacos necesariamente. Te dice, ok, uno de los grandes logros o sea, la medicina alópata ha tenido muchos logros y logros enormes y regalos increíbles para la humanidad, como las vacunas. Por ejemplo, las vacunas son de los mejores regalos que la medicina alópata ha dado al mundo. Las vacunas, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con cirugías, o sea, la medicina alópata ha hecho posible los analgésicos. Cuando tú tienes un dolor de cabeza y te tomas una aspirina y esa aspirina te aliviana, o sea, agradecelos a la medicina alópata. Los analgésicos, los antibióticos, ¿no? O sea, los antibióticos hacen maravillas precisamente para todos los virus, para, o sea, todas las infecciones, etcétera, 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 ¿no? Sin eso nosotros seguiríamos muriendo de lo mismo que hace 50 años, pero eso ya cambió, empezaba a cambiar, ¿no? Antes los niños y los adolescentes y los adultos mayores se morían por infecciones, porque no había vacunas, y la esperanza de vida era mucho menor, y las vacunas y los antibióticos y todos los regalos que ha dado la medicina alópata han hecho eso posible. Y eso es bueno, ¿por qué? Porque la calidad de vida y la esperanza de vida del país, o sea, ya a nivel nacional, ha mejorado, ¿no? Ha mejorado. Ahorita en 2021, no sé exactamente cuál es la esperanza de vida, pero me parece que estaba ya en 76 años. Promediando, obviamente las mujeres viven más que los hombres, eso es bien sabido, ¿no? Al menos en México, pero promediando 76 años más o menos. Y eso ha sido posible gracias a todos esos logros. Pero el problema es que como la población está viviendo más, ahora lo que empieza a matarlos son otras cosas. Son las famosas enfermedades crónico-degenerativas. Y las enfermedades crónico-degenerativas, ¿qué son? Son las que se escuchan que ¿qué crees que la tía ya tiene diabetes? Le diagnosticaron diabetes, ¿no? La famosa azúcar alta. ¿Qué crees que le dio un infarto al miocardio? ¿Qué crees que tiene nefritis, ¿no? O que tiene insuficiencia renal crónica o que tiene hipertensión arterial sistémica. Y es que, ¿sabes qué pasa? Que esas enfermedades son muy diferentes a los procesos infecciosos. La medicina alópata fue una maravilla para erradicar, o sea, bueno, no para erradicar, pero para combatir eso, ¿no? Para que dejara de matar a la gente a los 20 años, a los 8 años. ¿Por qué? Porque eres así como, ok, tómate estas pastillas, ¿no? Y las pastillas van a hacer su trabajo y van a atacar una infección, van a atacar un virus, van a atacar algo que está en tu cuerpo, pero no es tuyo, ¿no? Entonces lo mata y se acabó el problema. Entonces, para eso, la medicina alópata fue genial y hasta la fecha sigue siendo genial. Cuando tenemos gripa, vas al médico, te manda 4 inyecciones y tan se acabó. Reposas una semana y ya, estás súper bien, como si nada. Cuando antes esas gripas mataban a miles de personas. Pero, ¿qué pasa con las enfermedades crónico-degenerativas? Es que las enfermedades crónico-degenerativas son una mezcla entre la genética que traes, ¿no? La herencia que traes de tu familia y lo que tú haces en tu rutina cotidiana. Entonces, desde ahí dice, ok, es que entonces necesitamos voltear a ver qué está pasando con la vida cotidiana de los mexicanos que siguen desarrollando estas enfermedades. Porque mira, todos lo sabemos que la Coca-Cola, el refresco no se debe de tomar y mucho menos de forma, o sea, si tomas diario, hay gente que me dice, ¿no? E incluso acá vienen en el libro muchos ejemplos así, ¿no? De la gente que dice, pues es que nosotros no podemos comer sin Coca-Cola. En la mesa, lo único que nunca cambia es la Coca-Cola. Siempre está la Coca-Cola de 3 litros ahí en medio de la mesa. Todo lo demás puede cambiar, o sea, puede no haber tortillas, pero no Coca-Cola. Entonces, imagínate estar tomando diario Coca-Cola.
que es cantidades masivas de azúcar a tu torrente sanguíneo y a tu organismo todos los días, pues obviamente eso va a ocasionar un daño. Entonces dice, como las enfermedades crónico-degenerativas, se compone de dos, ¿no? De herencia, todo lo genético, lo hereditario, todo lo que te tocó prácticamente, y todo lo que hacemos se hace infinitamente complejo. Pero es que, mira, con lo que te tocó, con lo hereditario, no podemos hacer nada. No podemos hacer nada. O sea, ya te tocó, así naciste. Si tienes, yo, por ejemplo, en mi familia tengo a mi familia, a mi abuela paterna, ¿no? A mi abuelo paterno con diabetes. Y por parte de mi papá, tengo a una abuela con hipertensión y tengo un abuelo que murió de cáncer, ¿no? Y así tengo, o sea, en mi familia tengo mucho. Entonces, mi familia es especialmente vulnerable a nivel genético a este tipo de enfermedad. O sea, yo ya estoy predispuesto a. Es mucho más fácil que yo desarrolle diabetes o hipertensión o incluso cáncer que otras familias o que otras personas que no tienen antecedentes familiares así. Pero con eso yo no puedo hacer nada. O sea, ni modo que viaje en el tiempo y le diga a mis tatarabuelos, no, cámbiate la genética, o les diga, ¿sabes qué? Pues deja de comer. O sea, no podemos hacer eso. Eso ya está. Eso no podemos hacer nada. ¿Qué es lo que sí podemos hacer entonces? ¿O qué es lo que sí podemos controlar para no desarrollar este tipo de enfermedades? Mis hábitos alimenticios, mis hábitos de actividad física, ¿no? Los hábitos de sueño que tengo, o sea, todo lo que tiene que ver con el cuidado de mi salud, de mi cuerpo, es importante. Y sobre todo si yo sé que soy especialmente vulnerable a ese tipo de enfermedades, pues me tengo que cuidar muchísimo más. Eso lo menciona, no lo menciona en su libro, no lo pone con este ejemplo, ¿no? Pero es como, ok, ya me diagnosticaron diabetes, básicamente va a haber dos actitudes prácticamente, ¿no? Los que dicen, pues ya me dio, pues ni modo, de algo me tengo que morir. Entonces, pues a vivir la vida loca antes de morir. Y hay personas que, o sea, y la otra parte que es la que casi nunca se desarrolla es, ok, ya tengo diabetes o todavía no tengo diabetes, me tengo que cuidar mucho más porque yo sé que soy especialmente vulnerable a esas enfermedades. Es muy, 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 muy diferente. Te empieza a ser como toda una crítica y ya después entra precisamente a las enfermedades mentales y dice, ok, entonces hablemos de la cultura mexicana. Ya que establecimos la importancia que hay entre la cultura, las creencias, el estilo de vida de los mexicanos con el tipo de enfermedades que nos están matando, entonces vayamos a ver la cultura mexicana, vayamos a analizar un poco la cultura mexicana. Y qué mejor analizar la cultura mexicana que a través de los refranes que tienen. Se agarra mucho de los refranes o de esas frases que decimos los mexicanos todo el tiempo, ¿no? Como la de camarón que se duerme se lo lleva la corriente, ¿no? O de algo se tiene uno que morir, ¿no? O el trabajo es sagrado, no lo toques, ¿no? O sea ese tipo de refranes que solamente los que somos mexicanos usamos en nuestro lenguaje cotidiano, te dejan ver las creencias y la actitud que tienen los mexicanos ante la vida, ¿no? Y así te podría poner como muchos ejemplos, porque de hecho utilizo muchos de estos refranes para desarrollar un tema, ¿no? Por ejemplo, este de panza llena, corazón contento, y te dice, ok, y ese es como el título, y de ahí se agarra para analizar lo que es la obesidad, ¿no? Y la actitud que tiene el mexicano ante la obesidad, ¿no? Porque les diagnostican obesidad y la gente sigue comiendo como si nada, ¿no? La gente sigue comiendo como siempre ha comido. Te dicen, ¿sabes qué? Tienes obesidad, o sea, ya es una enfermedad crónica y la gente sigue comiendo igual, sin importarle que ya esté enferma, sin importarle que todo lo que le puede llevar o todo lo que conlleva tener esa enfermedad. O ya sí te digo, mira, aquí hay una lista, maneja varios refranes, ¿no? Por ejemplo, querer es poder, salud, divino tesoro, somos lo que comemos, mente sana en cuerpo sano, más vale prevenir que curar, teniendo salud lo tienes todo, etcétera, etcétera, etcétera. Y dice, esos son algunos refranes que le ayudan a la cultura mexicana, porque te dicen que entonces algunos mexicanos sí tienen esquemas resilientes, ¿no? Hay esquemas que sí nos protegen, ¿no? Pero no son suficientes, porque por cada uno de esos refranes también hay refranes como un poquito no hace daño, tienes que comer por dos cuando están muy embarazadas las mujeres, ¿no? Echando a perder se aprende, panza llena, corazón contento, de algo se tiene uno que morir, ya para los días que me quedan, genio y figura hasta la sepultura, más vale morir de lleno y no de vacío, fiesta sin comida no es fiesta cumplida, no es gordura, es la curva de la felicidad. Disfruta, come y bebe, que la vida es breve. El que no toma vino en esta vida, ¿a qué vino? El hombre que no toma es un hombre sin aroma. El que por gusto muere, hasta la muerte le sabe. El que nace pa' gordito, aunque lo fajen de chiquito. Me he de comer esa tuna, aunque me espine la mano. La panza es primero, no me tientes Satanás, y así, o sea, tiene una lista inmensa de los refranes. O sea, esta mujer se puso a investigar mucho. Y es que, ¿sabes? No es tanto investigar, es nada más aprender a detectar como todas estas cosas que decimos a veces a la ligera, pero que dejan ver el sistema de creencias y la actitud que tenemos los mexicanos hacia nuestra alimentación y hacia nuestra propia salud.
Ya te expliqué un poquito qué son las enfermedades crónico-degenerativas, nada más voy a ahora sí a explicarlo a profundidad para que podamos de ahí partir y empezar ahora sí a analizar y meter todo esto, ¿no? Cada uno de los refranes que te dije con cómo nos comportamos ante nuestra propia salud, ¿no? Una enfermedad crónico-degenerativa es lo que nos está matando en este momento. Son enfermedades adquiridas, son enfermedades, o sea, algo importante, son enfermedades incurables. Entonces, si tú ya tienes obesidad, si tú ya tienes sobrepeso, si tú ya tienes hipertensión, si tú ya tienes síndrome metabólico, si tú ya tienes nefritis, si tú ya tienes insuficiencia renal crónica, ya no se te va a quitar. Por ejemplo, incluso me dirían, por ejemplo, ¿no? Es que la obesidad, yo me puedo poner a dieta y bajo de peso y llego a mi peso normal y todo, ¿no? Sí, incluso aunque tú hicieras, por ejemplo, el famoso déficit calórico y tu propio cuerpo se comiera toda la grasa de tu cuerpo y te vieras otra vez en forma, tus células ya tienen un daño. Tus células, hay algunos estudios que hablan de memoria celular. ¿No? Esto no lo habla la autora, simplemente me parece interesante para complementarlo. ¿Por qué crees que el porcentaje de recaídas es tan importante cuando hablamos de pacientes con obesidad? ¿Por qué crees que los nutriólogos están tan frustrados? Los nutriólogos mexicanos están muy frustrados. ¿Por qué? Porque saben mucho y mandan planes de alimentación, etcétera, 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 pero los pacientes terminan recayendo, la mayoría de ellos, después de 3 meses, después de 6 meses, después de un año. Y si nos vamos a 2 a 5 años, bueno, hablamos de casi el 0% de efectividad. O sea, toda la modificación de alimentación se fue por el drenaje. Después de 5 años, 1 de cada 100 quizá lo mantengan. Todos los demás volvieron a lo mismo. Entonces, son enfermedades incurables. Y sobre todo en este sentido, hablando de la diabetes, la hipertensión, ¿sabes cuál es el detalle con esas? Que esas enfermedades se les conoce como las enfermedades silenciosas, porque al principio no ocasionan malestar. Al principio todos están como si nada. El problema es que cuando empiezas a sentir el malestar que implica la diabetes o la hipertensión, ya es muy tarde. O sea, eso ya nunca se te va a quitar. Ya el daño ya está hecho, dirán por ahí, ¿no? Ya no hay marcha atrás. Esas enfermedades se detectan a tiempo y entonces el médico dice, ¿sabes qué? Ya tienes hipertensión. Necesito que le bajes a la sal, necesito que le bajes a las harinas, necesito que le bajes a los fritos, a las fritangas, necesito que le bajes a todo lo que tiene que ver con comida procesada y a las grasas trans y a las grasas malas. Y entonces le mandan un régimen o un plan nutricional y el paciente me dice, pero ¿por qué voy a dejar de comerme las gorditas? ¿Por qué voy a dejar de ir a los tacos si yo me siento bien? El médico es un exagerado. El médico es un exagerado. Entonces siguen comiendo y comiendo y comiendo y al principio la hipertensión no se siente. Si acaso cuando te paras o cuando haces un gran esfuerzo te empiezas a marear, pero no se siente. El problema es que cuando ya se siente, ya no hay marcha atrás, ¿no? Ya no hay marcha atrás. Y lo mismo pasa con la diabetes, ¿no? Bueno, pues lo único que me pasa es que voy mucho al baño, ¿no? Lo único que pasa es que me tengo que parar en las noches a hacer pipí porque pues no aguanto, ¿no? O sea, voy más seguido al baño, ¿no? Lo único que pasa es que tengo un poquito de sed, un poquito de hambre todo el tiempo, ¿no? Lo único que pasa es que empecé a bajar de peso, entonces fíjate cómo hasta la diabetes hasta me hizo el paro, ¿no? Sí, pero ¿sabes por qué estás bajando de peso? Porque está habiendo un daño a nivel orgánico masivo. ¿No? O sea, la diabetes está atacando tus músculos y estás perdiendo masa muscular, o sea, se está jodiendo tus músculos, vas a tener cada vez menos fuerza, por eso bajas de peso, ¿no? Entonces, el problema es que cuando ya empiezas a sentir un malestar, ese malestar ya va a estar contigo por siempre y para siempre. Si ya cuando dices, híjole, ya me cuesta trabajo hacer del baño, híjole, o sea, ¿sabes qué? Ya me siento todo hinchado. Bueno, generalmente ya hablamos de una insuficiencia renal. Tus riñones ya están destruidos, ya no hacen bien su trabajo. Entonces te vas a empezar a hinchar y vas a estar hinchado así por siempre y para siempre. Pero la gente no entiende eso. O la gente, es que sabes que sí lo entiende. Es precisamente una de las cosas que dice la doctora. Le voy a decir la doctora Jiménez porque su nombre Cuauhtémoc se me hace muy complicado de decir, ¿no? La doctora Jiménez dice, es que o sea, los mexicanos sí entienden perfectamente, pero con esta filosofía, pues, ¿qué tanto es tantito? De algo se tiene uno que morir, ¿no? Así de, no me molestes, déjame en paz. Y dices, no, no puede ser, no puede ser, ¿no? Por ejemplo, también habla un poco del cáncer. El cáncer que más está matando a los mexicanos en mujeres es el cáncer cervicouterino y el cáncer de mama. Y el cáncer que más está matando a los hombres es el cáncer de próstata. Y dice, es muy curioso cómo está relacionado con órganos genitales y sexuales. La mama y el útero es lo que está matando. ¿Por qué crees? Porque cuando la persona detecta una manchita en la piel que ya le empieza a doler, ¿no? Que suele ser indicador de cáncer en la piel, un melanoma, dice, pues voy y que me la atiendan luego. Entonces el cáncer se detecta en etapas tempranas, ¿no? Y es mucho más alta la probabilidad de que un tratamiento funcione. Pero cuando hablamos del cervicouterino, del cáncer de mama y del cáncer de próstata, bueno, es diferente, ¿no? Primero hablemos de las mujeres, el cáncer cervicouterino y el cáncer de mama.
Es el cáncer de mama, las mamas, ¿no? O sea, las glándulas mamarias están muy, muy ligadas con la feminidad, con la identidad femenina de las mujeres. Entonces, el ir a un hospital, el ir a un centro, el ir con un médico que esté palpando, que me esté tocando, ¿no? Que me mete y me exprime, ¿no? Porque así es, que me exprima, así es el testimonio de las pacientes que entrevistan, ¿no? Y para ver la mastografía y todo eso, o sea, no me gusta, no me gusta. Es algo muy, muy íntimo. Y entonces las mujeres cuando van a hacerse mastografías o ya hacerse estudios para ver si tienen cáncer, cuando ya, ya tienen dolor. Y cuando tienen dolor es porque el cáncer ya está bastante avanzado. Lo mismo pasa con el cáncer cervicuterino. Y esto es muy interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque el cáncer cervicuterino se ha relacionado principalmente con el virus del papiloma humano. Y el virus del papiloma humano no es que se desarrolle, o sea, se adquiere. Y generalmente suele adquirirse por su pareja sexual, que en este caso son los esposos, los novios, ¿no? Y entonces eso te dice, te deja ver cómo se vive la sexualidad en los matrimonios mexicanos, ¿no? Donde un grado alto de infidelidad hace que el hombre adquiera el virus, lo transmita a la mujer. Pero el problema o la diferencia entre hombres y mujeres es que cuando el hombre adquiere el virus del papiloma es por fuera, ¿no? Entonces, por mucho que le dé como de forma súper agresiva, pues se puede tratar. Se puede tratar o incluso si no se trata, no tiene tantas repercusiones porque está por fuera, o sea, se está limpiando constantemente. El problema con las mujeres es que da por dentro, ¿no? Precisamente da en el útero. Entonces nadie se da cuenta de lo que está pasando ahí. Entonces la mujer dice, ¿sabes qué? Tengo dolor, tengo sangrado, tengo mucosidad, tengo mal olor, ¿sí? Pero por pena nunca se atiende, nunca se atiende y entonces el virus se queda ahí, se desarrolla el cáncer e incluso cuando desarrollan cáncer siguen sin ir por pena. Y entonces cuando se les detecta el cáncer ya está bien avanzado, ya está en estadio 3 o está en estadio 4. Cuando ya tienen un dolor horrible, cuando ya el sangrado es preocupante, cuando el olor ya es insoportable, cuando ya no pueden ni caminar, ¿no? O sea, porque cuando el tumor del cáncer crece, pues duele muchísimo, ¿no? Entonces te deja ver como mucho eso y te dice, tendríamos que empezar a revisar las conductas sexuales, sobre todo de los varones, ¿no? Porque ellos, o sea, se ha correlacionado que son los que transmiten el virus. Y generalmente suele ser por infidelidad, porque si tú tienes una buena higiene y si tienes una pareja estable, pues, ¿cómo lo vas a adquirir? Ay, pero bueno, entonces, siguiendo, te decía, y por ejemplo con los hombres, antes de que se me olvide, con los hombres el cáncer de próstata, y el cáncer de próstata también tiene que ver con este pudor o con esta especie de creencia de lo que es la virilidad y de lo que es ser hombre, ¿no? Obviamente para detectar cualquier anomalía en la próstata, que no sé si sepan, pero después de los 40 años, todos los varones tenemos que ir cada año a revisión. Y la revisión para detectar cualquier anomalía en la próstata es el tacto anal, ¿no? Entonces te meten un dedo, a veces te meten otra cosa por el ano para checar cómo está tu próstata y es necesario. Pero los hombres tienen mucho mucha vergüenza y muchas creencias y prejuicios en contra de eso. ¿No? Así como las mujeres dicen, no, es que cómo un doctor me va a revisar la vagina, ¿no? ¿Cómo un doctor me va a empezar a palpar ahí? ¿No? Y los hombres es, ¿cómo un doctor o una doctora me va a meter un dedo en el ano? Yo no soy homosexual, ¿no? Y entonces todo eso tiene repercusiones súper importantes a nivel de salud, porque si se pudiera detectar el cáncer desde los primeros estadios, es muy probable que la persona sobreviviera y el cáncer se pudiera tratar sin mayor inconveniente, ¿no? Digo, con el cáncer no hay nada seguro, habrá personas que sí tengan algo súper agresivo y desde las etapas iniciales el cáncer siga y siga y siga, pero son casos mucho menores a que cuando las personas llevan después de 2 años de que tienen dolores y que no pueden hacer pipí bien, y o de que tienen incontinencia, ¿no? Que tienen mal olor o sangrado, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjate cómo se podrían prevenir muchas cosas, pero ahí es donde se relaciona, ¿no? O sea, ¿qué pasa con después me hago homosexual? Yo tengo que ser superhombre. Entonces, fíjate cómo creencias tan tontas nos están repercutiendo a un nivel sanitario muy, muy importante. Sí, porque decía, es que sabes que México gasta millones y millones de su presupuesto en salud. O sea, no es que México no tenga dinero para salud, México invierte muchísimo dinero en salud. De verdad, muchísimo. El problema es que todo el dinero se está yendo en el tratamiento de muy poquitos. ¿Por qué? Porque la gente va cuando ya le duele, cuando ya no puede más, ¿no? Porque esto también es una variable de género en los hombres, ¿no? No voy al doctor hasta que ya no aguanto más y entonces voy al doctor, pero cuando ya no aguantas más es cuando la enfermedad ya está bien avanzada y tratarlo cuesta muchísimo, muchísimo. Dice, si desarrolláramos una cultura de prevención en lugar de intervencionista,
No, o sea, en lugar de, ya que se ahogó el niño, tapamos el pozo, pues no, tápalo desde antes para que el niño no se ahogue. Pero no, o sea, incluso te dice, hay refranes que te dicen esto, ¿no? O sea, parece que está en la cultura y en el imaginario colectivo del mexicano, posterga. No hagas hoy lo que puedes dejar para mañana, ¿no? Esto que les decía del trabajo es sagrado, no lo toques, ¿no? O esta actitud de, pues de algo me tengo que morir. Sí, yo sé qué me va a pasar, ¿no? Yo sé que me va a morir, yo sé que me va a doler, yo sé que estoy enfermo, pero no me quiero cuidar, ¿no? Así de cruzaré ese puente cuando llegue a él. Y cuando llegas a ese puente estás llorando y estás chillando, ay, ¿por qué no me cuidé antes? ¿No? O sea, ya cuando se ahogó el niño es cuando ya quieres tapar el pozo. Si nosotros nos centráramos en la prevención de la salud, ¿no? Si todo ese dinero que se gasta, bueno, es que no es que se gasta porque la gente sí vale la pena, ¿no? Pero si todo ese dinero se pudiera dirigir a la prevención, no habría tantos pacientes así. Por lo tanto, podríamos fomentar precisamente el desarrollo, porque incluso en China, uno de los ministros de China, bueno, es que no sé cómo se le llaman los mandatarios de China, ¿no? Pero dicen que uno de los ministros de China dijo, ¿sabes qué? China ya está en condiciones para crecer económicamente, ¿no? Dice, eso lo dijo en los 70 o algo así. Pero no podemos crecer económicamente si la población está enferma. Entonces, primero vamos a curar a la población. Y empezó a invertir monstruosidades en salud, pero enfocada a la prevención. Y por eso cuando han visto películas chinas, ves a la gente corriendo en los parques, ¿no? Ves a los niños y de una importante carga, por ejemplo, acá en México es como, los niños tienen educación física, sí, pero una hora a la semana no hacen nada. Una o dos horas a la semana no hacen nada. En China tienen materias completas donde se les dedica un gran tiempo al espacio recreativo y también al espacio deportivo. Decía este ministro chino, ¿no? O sea, no puede avanzar, no puede haber crecimiento económico si nosotros seguimos teniendo personas enfermas. Y por eso la población en China es muy, muy saludable, a pesar de que tiene una de las peores calidades en cuanto al aire se refiere, porque la contaminación en China está muy, 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 muy fuerte. Pero no se están muriendo de diabetes ni de hipertensión, o sea, no. No es muy difícil encontrar a una persona de nacionalidad china que tenga obesidad mórbida, por ejemplo. No dudo que sí haya, pero son mínimos. Te digo, va hablando de muchísimas, muchísimas cosas. La primera parte del libro se centra en esto, ¿no? Te da como la serie de refranes que decimos los mexicanos así como en cualquier momento, en conversaciones cotidianas, y te dice, ok, a partir de esto denota esta creencia, y a partir de los mexicanos, y a partir de eso se explica y así. O sea, hacerlo creencia por creencia o refrán por refrán me llevaría mucho tiempo, no lo voy a hacer. Te recomiendo que compres el libro y que lo leas, porque la verdad es muy, muy interesante. Después viene precisamente lo que son las enfermedades crónico-degenerativas, o sea, sí te explico un poco de lo que son, pero explicadas desde el ámbito sociocultural, ¿no? Y socioeconómico, no desde lo médico. O sea, no te voy a decir, la diabetes se diagnostica a partir de 3 meses de mediciones constantes donde el nivel de glucosa en sangre postpandreal, no, prepandreal, ¿no? O no me acuerdo cómo se llama, ajá, es de entre 80. O sea, no, nunca te voy a decir eso, ¿no? En este libro no vas a encontrar ese tipo de términos, más bien te dice, por ejemplo, para la diabetes, ¿no? Porque es que la diabetes, se habla mucho en este libro de la diabetes, ¿no? Creo que es de la enfermedad que más se habla. ¿Por qué? Porque es la enfermedad que más nos está matando a los mexicanos. Aunque no lo creas, la diabetes es la que más nos está matando a los mexicanos hoy en día. Bueno, al menos en el 2012, pero actualmente la situación sigue. Si acaso ahorita por la pandemia, quizá el coronavirus le haga competencia, pero lo que más nos mata a los mexicanos es la diabetes. Directa o indirectamente, porque la diabetes también te jode el páncreas y también te jode el hígado y también te jode los riñones, ¿no? Y también te jode el corazón, porque tanta glucosa en la sangre hace tu sangre mucho más espesa, lo cual hace más difícil de bombear y entonces el corazón se agranda porque hace un gran esfuerzo, ¿no? Y así, o sea, es como todo un rollo, pero se habla mucho de la diabetes. Entonces te dice, ok, la diabetes es esto. ¿Qué tiene que ver con, o cómo lo relacionamos con el estilo de vida que tiene un mexicano promedio? Ah, pues mira, las condiciones de sedentarismo, ¿no? Los ingresos laborales, el costo de vida, etc. Y así lo va relacionado todas las variables culturales con la enfermedad. Entonces, algo sumamente, sumamente interesante y así, ¿no? Te dice las 10 principales causas de muerte en México, 7 de ellas son enfermedades crónico-degenerativas. Están relacionadas con el alcoholismo, con el tabaquismo, con hábitos alimenticios. ¿Sí? De hecho, ella se atreve a llamarles enfermedades culturalmente transmitidas. Entonces, eso está bien cañón. De hecho, esa parte cuando le dije, oh, no manches, sí es cierto, ¿no? Porque o sea, se transmiten las enfermedades, solo que no se transmite a través del contagio, como los virus, ¿no? Se transmite a través de las creencias y de los hábitos que desarrollamos en nuestra cultura. Entonces se me hizo un concepto súper padre de esto de las enfermedades culturalmente transmitidas. Dije, wow, estuvo ilustrador, ¿no? Estuvo muy, muy ilustrador eso. Después el tercer gran apartado se centra en el costo. Los costos
en México del tratamiento de estas enfermedades, ¿no? Y te habla de nivel macro y de nivel micro, ¿no? O sea, si tú tienes hipertensión, a ti como persona te va a costar al año mínimo esto, ¿no? Y son varios de docenas de miles de pesos al año en el tratamiento de la hipertensión. Y después te habla a nivel macro, o sea, y al sistema sanitario mexicano, ¿cuánto le cuesta? ¿No? Y los costos son inmensos, inmensos, ¿no? Esto es a lo que se refiere donde es que todo el dinero se va en el tratamiento de muy poquitos, ¿no? Y muy poquitos que, mira, suena muy frío, pero ya no se van a curar, ya no se van a curar. Hay veces que solamente es prolongar la vida innecesariamente. Pero bueno, eso ya es cuestión, o es harina de otro cosa. La verdad es que la autora no profundiza en esto, ni siquiera lo dice así textualmente, pero sí hace como una crítica de, es que ve cuánto cuesta, ¿no? O sea, cuando todo eso podría ser prevenido, si nosotros iniciáramos campañas, si empezáramos a hacer investigación en la prevención, no en la intervención, otra historia sería. Entonces ese apartado es interesante, pero después viene otro que creo que fue mi favorito, ¿no? Donde te dice, ok, mira, este libro, yo soy profesora de Politécnico en la Escuela Superior de Medicina, y entonces hice un proyecto, ¿no? Que esa es precisamente la investigación, ¿no? Es una investigación cualitativa, descriptiva, yo me atrevería a decirlo así, donde puso a sus alumnos médicos a entrevistar a sus pacientes. Pero no una entrevista médica tradicional o clínica, donde solamente se indagan como los síntomas, los signos o los malestares para poder hacer diagnóstico, ¿no? Esta maestra le dijo, bueno, esta doctora les dijo a sus alumnos, no, vayan con sus pacientes y conózcanlos, entrevístenlos, así casi como una entrevista psicológica, lo que hacemos los psicólogos, ¿no? Pero imagínate eso haciéndolo los médicos, conozcan cuáles son las creencias que tienen sus pacientes, hablen con ellos, sepan qué hacen, a qué hora se levantan, qué comen, cuál es su comida favorita, etcétera, etcétera, etcétera. Hagan una entrevista así, más humana, donde realmente se ve el interés por la persona. Ahí, por ejemplo, cuando estaba leyendo eso, me vino a la mente, por ejemplo, Patch Adams, no sé si alguien ha visto esa película, a mí me encanta, es de mis favoritas, ¿no? Donde dice, está el maestro dándoles clases, y dice, bueno, esta es la paciente con folio 849630, fue diagnosticada con cáncer de no sé qué, su pronóstico es malo para la vida, y la paciente ahí escuchando todo eso, ¿no? Así de, ¿no? Y todos los médicos sin siquiera voltear a verla, nada más están escribiendo así, o sea, como si fuera una cosa que estuvieran estudiando. Y entonces Patch Adams dice, ¿y cómo se llama ella? ¿No? Y el doctor así de, ¿qué? Sí, ¿cuál es el nombre de la paciente? Ah, le dice, pues se llama Esther. Y entonces Patch le dice, hola Esther, ¿no? Y entonces ella, o la paciente que estaba así como toda espantada, dice, hola, y luego se ve cómo se relaja, ¿no? Entonces, esa es como un poco la invitación que hace esta doctora con sus alumnos, les dice a sus alumnos, vayan y conozcan a sus pacientes. No solamente le den una entrevista de 10 minutos, una consulta de 10 minutos, donde se decide, ¿qué te duele? ¿Qué tienes? Ok, aquí está tu receta, te vas a tomar esto, esto y esto, órale, nos vemos. Siguiente. O sea, no, vayan y entrevisten a los pacientes con este tipo de enfermedades. Y entonces los estudiantes se fueron a diferentes hospitales de la Ciudad de México y empezaron a entrevistar, y entonces vienen muchas entrevistas. O sea, de hecho, una gran parte del libro se va en entrevistas, ¿no? Y es o sea, con todo el contexto que ya te dio de analizar las creencias, de aprender a ver y explicar la forma de vida para poder ver qué hacer a nivel de intervención, es súper, súper enriquecedor porque te permite ver cómo piensa la gente. Hubo una señora que dice, ¿sabes qué? Pues es que mira, yo ya tuve un infarto, ¿no? Ya quedé como paralizada de medio cuerpo, pero yo soy vendedora, ¿no? Me dijeron, bájale al estrés y bájale las garnachas. Pero pues si lo único que puedo comer durante el día son garnachas, porque yo vendo garnachas todo el día, y aparte es estresante mi trabajo porque tengo que estar de aquí para acá, de aquí para allá, y tengo que estar preocupando de qué voy a comer, etcétera, etcétera. ¿Cómo quieren que le baje el estrés y deje de comer garnachas? No puedo, no puedo. Y le dicen, pero no te preocupa que después lo que pueda pasar. Y dice, pues ya Dios dirá, pasará lo que tenga que pasar, ¿no? Entonces es como, ya que te digo como toda la teoría de cómo se relacionan las enfermedades con las creencias que tenemos los mexicanos, ya verlo en entrevistas, ¿no? En entrevistas transcritas, así tal cual lo dijeron los pacientes, dices, no manches. Ese es como de todos los capítulos o los grandes apartados que trae el libro, ese fue el que más me gustó, ¿no? Y de hecho en la parte de anexos vienen más, o sea, te dice así, si esto no te bastó, en la parte de anexos vienen más, ¿no? Ya pasando ese apartado del libro, viene precisamente ya lo que, o sea, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Qué hacemos? Y la propuesta es muy interesante, pero eso es algo que muchos profesionales de la salud resistimos, ¿no? Tenemos que atacar el problema de raíz, tenemos que irnos a políticas públicas. Los profesionales de la salud nos tenemos que meter en cuestiones políticas, porque es a partir de ahí de donde pueden hacer cualquier cambio que sea fundamental y trascendental para la población en general, no solamente para unos cuantos. Entonces, incluso yo me incluía en ellos, ¿no? Dice, políticas públicas, ¿yo qué carajo voy a estar haciendo ahí? Eso déjaselo a los políticos, a los legisladores, ¿no?
Entonces te pone un capítulo de, ok, ¿qué están haciendo en cuanto a investigación todos los hospitales y todas las instituciones de salud del país, ¿no? Y entonces ya te pone al INCAN, el Instituto de Cancerología está investigando esto, esto y esto y esto. El hospital de no sé qué está investigando y así te pone como varias instituciones, te dicen qué están haciendo en cuanto a investigación y algunas de ellas son muy interesantes, que digo, yo creo que ahorita ya hay resultados porque acuérdate que este libro fue escrito en 2012, ya pasaron 9 años. Pero o sea, y te dice como otras propuestas que ha habido de muchas instituciones para poder atacar este problema, porque ya el modelo tradicional médico ya no, se está quedando corto para eso. Necesitamos crear modelos de acompañamiento. Necesitamos crear modelos mucho más humanos donde las personas tengan mucho más tiempo con el profesional de la salud para diseñar intervenciones mucho más asequibles, ¿no? O sea, en algún momento también trata, por ejemplo, la corrupción del gobierno mexicano, ¿no? Y dice cómo el gobierno, el Estado mexicano permite que en las tiendas de las escuelas, que en las tienditas de la esquina se venda pura porquería. O sea, tú no vas a encontrar nunca en la tiendita de la esquina un vaso de pepinos. Vas a encontrar Sabritas y Coca-Cola y Emperador y Galletas Marías y todo lo que es obesogénico y todo lo que es, así es como de, yo te doy diabetes, así se debería llamar el producto, eso es lo que vas a encontrar en las tiendas. Y aparte es lo más barato, ¿no? Porque hay veces que dicen, es que yo quiero comer saludable, pero comprarme una ensalada me cuesta 100 pesos y unas galletas y un yogur, ¿no? O una Hershey's me cuesta 30 pesos. Entonces, entre 30 y 100, pues mejor me quedo con los 30, ¿no? Entonces, es como, oh, es un problema sumamente complejo, ¿no? Así de, ¿qué hacemos entonces? Hay que entrar a políticas públicas, ¿no? Porque muchas veces por tibieza o por conveniencia del Estado mexicano no hacen nada, porque pagan mucho dinero para poder hacer publicidad de esas empresas, ¿no? Y el alcohol, dice, lo que pasa con el alcohol a nivel publicitario es preocupante, o sea, hasta el mismo gobierno está viendo cuántas personas se matan en choques automovilísticos, cuántas personas matan a sus esposas porque están alcoholizados, ¿no? O sea, todos los problemas que hay, por ejemplo, hay una parte muy interesante donde dice, la sala de urgencias siempre está atascada los viernes y los sábados por la noche. Y lo que más encuentras en esos días es personas con una intoxicación alcohólica, o sea, que se están muriendo por tanto alcohol que se metieron. Dice, eso habla mucho de lo que está pasando. Y que el Estado mexicano siga permitiendo que las grandes compañías que venden alcohol hagan campañas millonarias y nos estén exponiendo constantemente a eso, te habla de que a nivel colectivo tenemos una creencia de que el alcohol no es malo, de que el alcohol es bueno, que cualquier fiesta sin alcohol es de hueva, ¿no? Y que el alcohol, o sea, aquel que toma alcohol es una persona súper chida y aquel que no toma alcohol es una persona de hueva, ¿no? Y tenemos que empezar a cambiar eso también, porque si no la gente va a seguir muriendo por eso. Entonces te dice, hay que meternos a políticas públicas, te decía ahí un par de propuestas muy, muy interesantes, ¿no? De hacer, yo como profesional de la salud, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Qué es lo que yo puedo hacer? ¿No? Entonces ya se me está acabando el tiempo. Hay mucho más por reseñar de este libro. Es muy, muy interesante. La verdad lo recomiendo a todo profesional de la salud, porque tarde o temprano te van a llegar. Por ejemplo, incluso los psicólogos, no importa si eres psicólogo y dices, no, pues a mí, yo qué me voy a meter en políticas públicas y en tratar diabetes e hipertensión. No, sí, créeme que sí. Y cada vez te van a llegar más. Y necesitas estar preparado, porque si no, no vas a ayudar a tus pacientes. Entonces, y para las personas que no saben esto o que no son profesionales de la salud, también lo recomiendo porque es muy, muy esclarecedor el libro con respecto a lo que está pasando a nivel cultural relacionado con las enfermedades crónico-degenerativas. Entonces, paro acá el video. Muchísimas gracias por haberlo visto. Espero que te haya gustado. Mi nombre es José Antonio González Pensamiento y que al menos te haya interesado por leerlo. Acuérdate, se llama De algo se tiene uno que morir. Nos vemos en alguna otra ocasión.